tema de hoy tiene que ver con el yugo desigual. Evidentemente esto es un tema que yo sé que muchos de los jóvenes están, eh, están atravesando y muchas de las veces no hay una respuesta clara acerca de qué debemos hacer. Muchos de nosotros nos aventuramos a tomar decisiones basados en nuestros propios sentimientos y emociones. Y pocos de nosotros, y los digo porque yo fui un adolescente también, pocos de nosotros tenemos y nos tomamos el tiempo para orar constantemente, para pedir al Señor primero dirección y segundo, tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios y saber bíblicamente cuál es la respuesta que el Señor tiene para nosotros. ¿Okay? Así que si tú no has hecho eso, si no has orado constantemente pidiendo a Dios una respuesta específica por la decisión que estás a punto de tomar, y si no has leído la Biblia para reconocer y entender cómo es que Dios percibe este tema, entonces este quizás sea el principio de algo que el Señor nos manda a hacer constantemente. Un día, recuerdo que un joven, esto fue hace como un año, un joven se acercó a mí y me preguntó qué era lo que yo pensaba acerca del yugo desigual. Y yo le contesté haciendo la misma pregunta y le dije, bueno, ¿qué es lo que tú crees acerca del yugo desigual? Y yo sabía que esa pregunta era precisamente porque él estaba en una relación con una persona que no era de su fe. Él es un adventista del séptimo día. Y obviamente esto se había vuelto un dilema en su propia vida, ¿okay? Porque sabía que había muchos hermanos de la iglesia que no estaban de acuerdo. Ahora, la respuesta evidentemente tiene que venir de la palabra de Dios, pero esto es lo que él me dijo. Dice, bueno, yo creo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla acerca de la unión con yugo desigual, se refiere al paganismo antiguo, que era básicamente una distorsión completa de la adoración a Dios. En otras palabras, él creía que cuando la Biblia prohíbe una relación como de este tipo, se refiere básicamente a no unirnos a aquellos que son totalmente opuestos a nuestra fe. En este caso, si lo quieres poner en un contexto actual, un budista, un hindú, alguien que está completamente fuera de nuestro propio entendimiento de la deidad, ¿okay? O un ateo. En ese tiempo, por supuesto, dice él, había mucha gente que sacrificaba a niños y ese es el tipo de paganismo que la Biblia condena. Bueno, ¿es eso lo que la palabra de Dios dice? Fue mi pregunta. Y la respuesta que yo le voy a dar a él es la misma respuesta que yo voy a darte a ti, expandiendo un poquito acerca de lo que significa esto. Primero, vamos a leer el versículo en cuestión. 2 Corintios 6:14. Nota. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ok, nosotros entendemos, y esto es muy claro, ok, que la Biblia declara que hay una situación, hay un contexto en el que la unidad no es posible. ¿Cuándo? Cuando la otra persona es incrédula. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la incredulidad? O en este caso, lo que este joven dijo, ¿qué es el paganismo? ¿Qué es el paganismo? Bueno, voy a decirte el principio, uno de los principios en el que el paganismo se fundamenta. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. El fundamento de toda religión pagana es la creencia en la inmortalidad del alma. ¿Ok? En otras palabras, uno de los fundamentos principales del paganismo es que ellos creen que son inmortales, que no van a morir. ¿Ok? Te lo voy a poner en otro contexto diferente. Uno de los fundamentos del paganismo es que el alma es inmortal, que incluso cuando el cuerpo muere, el alma todavía sigue viviendo. Ese es un fundamento del paganismo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el principio detrás de la idea de la inmortalidad del alma? Esto es muy importante. Nota usted nota lo que dice 1 Timoteo 6:15. Dice, el Rey de Reyes, hablando de Dios, y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad. ¿Quién es el que tiene inmortalidad solamente? Solamente es Dios. Así que cuando este principio del paganismo es introducido, la idea o el principio detrás es querer ser igual que Dios.
¿Ok? Muy importante. Ahora te voy a leer un texto que no es bíblico, pero es de un libro del Seminario Teológico de Harvard. ¿Ok? Hay muchos estudiosos ahí y este es un estudio en las ideas griegas de la inmortalidad. Esta es una idea filosófica. Dice ahí, la inmortalidad del hombre fue uno de los credos fundamentales de la religión filosófica. ¿De dónde? Del platonismo. ¿Sabes quién era Platón? Platón era un pensador griego, un pagano, un idólatra, no creyente en la deidad como tú y yo lo entendemos. Y dice que este platonismo fue introducido ¿en dónde? En la iglesia cristiana. ¿Ok? El platonismo, las ideas filosóficas de Platón, la inmortalidad del hombre, la inmortalidad del alma fue introducida ¿en dónde? En el cristianismo. Quiere decir que el paganismo ha sido introducido ¿dónde? En el cristianismo. Lo que quiere decir que no tenemos que buscar muy lejos para encontrar un pagano. Bueno, vamos a seguir. Eso es lo que dice la Enciclopedia Católica, ¿ok? En una sección llamada La Escuela de Platón. Nota, dice, la gran mayoría de los filósofos cristianos, hasta San Agustín, fueron platónicos. Interesante, ¿no? Dice ahí que los eruditos, los catedráticos cristianos, en su mayor parte eran filósofos platónicos. ¿Quién era Platón? Un pagano, un idólatra. ¿Okay? Ahora, esto no surge solamente con la filosofía griega. Esto va aún más allá. ¿De dónde surge la idea de la inmortalidad del alma? Bueno, tú y yo lo sabemos si hemos estudiado la palabra de Dios. En Génesis 3:4 la Biblia nos habla de una serpiente, que es Satanás mismo. Y el argumento que Satanás trajo a la serpiente es el siguiente. Mira, dice Génesis 3:4. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente que no morirás. La idea de la serpiente es la idea de la inmortalidad del alma. ¿Y cuál es el principio detrás de la inmortalidad del alma? Ser como Dios. Por eso mismo, Génesis 3:5 dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios. Satanás está introduciendo en la mente de Eva la idea por la que él fue echado del cielo. La inmortalidad del alma, el deseo de ser como Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Tú y yo sabemos, la Biblia dice en Génesis 3:6, tomó de su fruto y comió. En otras palabras, Eva aceptó la ideología filosófica de la serpiente y se corrompió. Aceptó la idea, creyó lo que la serpiente le había dicho. Introdujo ese entendimiento en su mente. Ahora, ¿qué crees tú que es lo que Eva va a hacer ahora? ¿Cuál será la idea filosófica que Eva va a llevar a Adán, su esposo? Eva está contaminada, corrupta ahora con un entendimiento erróneo acerca de la verdad. Y aunque la Biblia no lo dice correctamente, es implicado. Porque la Biblia dice que Adán tomó del fruto también y comió así como ella. En otras palabras, la idea filosófica que Eva trajo a Adán es la misma que la serpiente había puesto en ella. Adán, no vas a morir. En lugar de eso vas a ser como Dios. Dios dijo que ibas a morir, pero no hay que hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Eva puso su entendimiento por sobre el entendimiento de Dios. Y el resultado, la Biblia dice, es la muerte. Ahora te voy a leer una parte de un libro que seguramente tú has escuchado, a lo mejor leído, pero seguramente conoces, el libro de Patriarcas y Profetas. La página 35 nos habla de la situación que envolvió lo que estaba pasando con Adán y Eva. Dice ahí, Adán comprendió que su compañera había violado el mandato de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y de su amor. Ahora nota lo que sigue. Dice, ahora se desató una terrible lucha en la mente de Adán. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Esto es justo antes de que Adán acepte la idea de Eva.
Adán entra en un dilema personal. No sabe qué hacer porque se da cuenta de que Eva ya no tiene su propio entendimiento. Déjame te lo pongo más simple para que lo puedas comprender si es que no estás a lo mejor siguiendo la línea. Adán se dio cuenta de que Eva no era de su misma fe. Adán se dio cuenta de que Eva no era de su misma fe. No comprendían de la misma manera a Dios. No la comprendían. Eva adoptó una idea filosófica de la serpiente. Se corrompió. Y dice ahí, vamos a seguir leyendo, pero ahora el error estaba cometido. Dice ahí, debía separarse de su compañía, que le había sido tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Adán pensó, eso es una cosa terrible. ¿Cómo me voy a separar de esa mujer? Y dice ahí, Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles, había contemplado la gloria del Creador, comprendía el elevado destino que aguardaba el linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Adán comprendía quién era Dios, su gloria, su amor. Adán entendía, había visto los milagros y comprendía que la fidelidad a Dios era el principio que mantenía el universo entero. Pero nota cuál es el resultado. Dice, sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. ¿No suena esto familiar? Muchas de las veces nosotros encontramos una persona que creemos Dios ha puesto en nuestra vida. Pero cuando nos damos cuenta de que no es el mismo entendimiento bíblico, que tenemos una fe distinta, el dilema comienza en nuestras mentes. ¿Qué debemos hacer? Y este es el mismo dilema que Adán tenía. ¿Qué debo hacer? ¿Debo separarme de quien amo? Por un lado tienes a Dios y por un lado tienes a Eva. ¿A quién vas a escoger? Recuerda que la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando tú pones a alguien o algo delante de Dios, eso se llama idolatría. Dice ahí, en la página 35 también, el amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue desestimado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. ¿Te has encontrado en esta disyuntiva? ¿Sabes, por alguna razón, sabes que Dios te ha dicho que debes separarte, que debes deshacer esta relación, pero no puedes soportar la idea de la separación y decides hacer lo que tú sabes que no es correcto? No alcanzó, dice ahí, a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle ¿qué? Otra compañía. Si Dios es el creador del universo, si Dios es tu Padre, si Dios te ama, ¿no crees tú que Dios será capaz de proveer a alguien que sea de tu mismo entendimiento? Que puedan caminar juntos, que puedan amar al Señor por sobre todas las cosas. Bueno, nota aquí, Adán decidió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y aparentemente inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. Y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó del fruto y comió de inmediato. Nota usted, no había una tragedia en ese momento. Todo parecía indicar que nada pasaría si Adán hacía algo que su conciencia le decía estaba erróneo. Las consecuencias vinieron después, ¿ok? No en ese momento. Ahora te voy a mostrar cómo esta idea del yugo desigual no solamente aparece aquí en el espíritu de la profecía, pero también aparece a través de toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nota lo que dice aquí. Vamos a ver el yugo desigual antes del diluvio. ¿Okay? Génesis 6, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
y les nacieron hijas, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre otras. Entonces nota cómo aquí podemos ver que la Biblia hace una distinción entre dos grupos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y dice, pero en algún momento de la historia los hijos de Dios decidieron unirse a las hijas de los hombres. ¿Y qué es lo que va a suceder como consecuencia de eso? Tú lo sabes, el diluvio, la destrucción de la humanidad. Génesis 6, en el mismo capítulo, versículo 3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Hijo de Dios sabía que esa unión no era permitida. Y Dios dice, no contenderá mi espíritu con la mente de este hombre para siempre, porque ellos desean hacer su voluntad. Ahora te voy a mostrar la secuencia de cómo estas genealogías o estas simientes se mezclan. En Génesis 4, la Biblia nos muestra la genealogía de Caín o la simiente de Caín, los descendientes de Caín. En Génesis 5 se nos muestra los descendientes de Set. En Génesis 6 vemos cómo estas simientes se mezclan. Y en Génesis 7 vemos la consecuencia de la mezcla, la destrucción de esta simiente, la destrucción de esta descendencia. Voy a mostrarte ahora esto a través de la Torre de Babel y el yugo desigual. La Biblia nos dice en Génesis 6:4 que en ese tiempo, cuando hubo esa mezcla, había gigantes en la tierra, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Ahora, nota esto, esta es una parte fundamental. Dice, estos fueron la palabra ahí es valientes, ¿ok? Esa palabra valientes es la palabra hebrea gibor, ¿ok? Grábate esto en la mente, es muy importante porque vamos a regresar y esto va a tener un contexto mucho más amplio. Valientes es la palabra gibor. Dice que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa palabra varones de renombre es la palabra Shem. ¿Ok? Entonces los valientes son los Gibor y los varones de renombre los Shem. ¿Ok? Gibor, Shem. Muy bien. Ahora seguramente tú has escuchado acerca de Nimrod. Has escuchado acerca de Nimrod. Nimrod, si tú lo quieres poner de esta manera, Nimrod fue el hombre más inicuo, corrupto que ha existido en este planeta. Un hombre perseguidor, un hombre tirano, un hombre pagano, un hombre idólatra, un hombre destructor. Todos los adjetivos que tú quieras poner al pecado, eso era Nimrod, un hombre malo. ¿Ok? Ahora, ¿quién era Nimrod? Nimrod, según la Biblia, era el hijo de Cus. Hijo de Cus. ¿Y sabes quién es Cus? Cus es el nieto de Noé. ¿Ok? Así que Nimrod es el bisnieto de Noé. Cuando Nimrod estaba haciendo y cometiendo su iniquidad, Noé todavía estaba vivo. Los hijos de Noé todavía estaban vivos. La verdad no se había perdido. Nimrod conocía quién era el Dios del cielo. Pero nota lo que dice la Biblia acerca de Nimrod. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. En la Biblia en español, la palabra que ves aquí, poderoso, es la misma palabra que anteriormente estaba traducida como valientes. Gibor. Nimrod, dice aquí, fue el primer ¿qué? Gibor en la tierra. El primer Gibor en la tierra. Ahora, porque esto es importantísimo. Recuerda, la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres dio como resultado a los Gibor. La relación prohibida, la relación entre diferentes fes, dio como resultado a los Gibor. Y la Biblia dice que Nimrod era el primer ¿qué? El primer Gibor. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nimrod no era un ignorante de la palabra de Dios, no era un ignorante de los designios y mandatos del Señor. Nimrod era el producto de una unión prohibida.
de un creyente con una no creyente. Nimrod era el primer Gibor. Y dice la Biblia otra vez, este fue vigoroso cazador. ¿Sabes qué? Aquí la Biblia lo traduce como vigoroso, pero es la misma palabra que poderoso y es la misma palabra que valiente. Es la palabra Gibor. Hay un énfasis aquí, porque el Señor quiere decirte algo. Este fue el Gibor delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, Gibor. Nimrod era el producto de una relación prohibida. Cazador delante de Jehová. Y el reino de Gibor, de este Gibor, fue Babel. Un reino corrupto. Un reino perseguidor de los hijos de Dios. Entonces, nota usted, quiero que notes, joven, que realmente la palabra de Dios, el enfoque de la palabra de Dios, no es en aquellos que se han alejado completamente, sino en aquellos que están viviendo con un conocimiento de Dios, pero que lo han rechazado. Y por eso es que nosotros debemos tener cuidado, porque Dios ha prohibido esta unión. Vamos a seguir adelante en cuanto a Babel. Nota quiénes eran los habitantes de la nueva ciudad de Babel, o los constructores de Babel. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y dice ahí, les engendraron hijos. Estos fueron los Gibor, que desde la antigüedad fueron es la palabra Shem. Los Gibor y los Shem. Estos dos grupos de personas, o un grupo de personas, porque en realidad eran los mismos, los valientes eran los Gibor, y los Shem eran personas de renombre, los valientes, los Gibor Shem. Estos eran hijos de uniones prohibidas. El Señor nos quiere decir algo a través de esto. Y mira, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un Shem, por si fuéramos esparcidos por sobre toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban, y nota lo que dice, los hijos de los hombres ya no son los hijos de Dios, ni ya no son las hijas de los hombres, es como si hubiera habido una mezcla. Entonces, Génesis 6 nos habla acerca de los hijos de Dios, de las hijas de los hombres, pero la unidad o la mezcla de estos dos nos da como consecuencia a los hijos de los hombres, hijos que no son conforme a la imagen de Dios, pero conforme a la imagen del hombre. No quiero hacer este tema muy largo, pero es muy importante. En el libro de Daniel hay una profecía, tú sabes, en el capítulo 2. Es una estatua compuesta de diferentes metales que simbolizan los reinos que han gobernado este mundo, comenzando desde Babilonia, después Medo-Persia y finalmente Grecia, Roma, y la Biblia nos habla acerca de los pies. En los pies hay algo muy interesante porque la Biblia nos muestra que en los pies hay una mezcla, un yugo desigual. ¿Por qué? Porque hay una unidad entre un metal y barro. Ese es un yugo desigual, no son los mismos materiales, pero tratan de unirse. ¿Y sabes cuál es el resultado de esta unión? La Biblia dice la destrucción. Hay una piedra no cortada con mano humana que viene y destruye esta mezcla prohibida. Vamos a ir al Apocalipsis y a ver cómo la Biblia declara el yugo desigual. En la Biblia encontramos 7 iglesias que representan 7 diferentes periodos de historia, llegando hasta la iglesia de la Odisea, que representa el periodo en el que estamos viviendo nosotros. Esta iglesia representa la condición de los cristianos en este tiempo. Y nota cómo Dios describe la condición. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿ok? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo es que tú creas agua tibia? Obviamente tú tienes que mezclar agua fría y agua caliente. Cuando tú mezclas, esta mezcla produce tibieza. Y la Biblia dice que esta mezcla, Dios la desecha. De hecho, utiliza un lenguaje muy fuerte. Dice que Dios la vomita. Dios nos está tratando de dar a entender lo que produce en este tipo de mezclas. Una tibieza espiritual. Te lo voy a decir de una manera más clara, ¿ok? Yo conozco muchas personas que han ido a través de esta situación.
Y el resultado es exactamente lo que dice Apocalipsis 3. Es una tibieza espiritual. El hombre o la mujer se quedan en la casa, que no es creyente. La persona que es adventista sigue yendo a la iglesia. Pero claramente ves que comienza un declive en la vida espiritual de la persona. Claramente. Y eso lo he visto en cada uno de los casos. Cada uno de los casos. Vamos a ver Apocalipsis 17, ¿ok? Porque la Biblia nos habla acerca de una mujer. Recuerda que en la Biblia una mujer representa una iglesia. Así que lo que vemos aquí es una iglesia, pero esto es una iglesia corrupta porque es una prostituta, una ramera, dice. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Ok? Esta mujer, esta iglesia es una iglesia corrupta y la Biblia la describe como una ramera. Ahora, como tú puedes ver, una mujer prostituta o ramera es alguien que no tiene respeto por los votos matrimoniales. No tiene respeto por el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa. ¿Sabías tú que entre Dios y el hombre hay también un pacto? ¿Hay también votos matrimoniales? La Biblia llama a este pacto entre Dios y el hombre el evangelio eterno, el pacto eterno. Y nosotros sabemos que este pacto eterno está descrito en sus 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son los votos matrimoniales entre Dios y el hombre. Cuando el hombre y la mujer se casan, uno al otro se hacen votos matrimoniales. Esos votos espirituales que vemos en los 10 mandamientos son el deseo de Dios para su mujer. Y su mujer acepta también al mismo tiempo estos votos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La mujer dice, acepto. No te harás imagen ni ninguna semejanza. La mujer dice, acepto ese pacto, porque te amo. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acepto. Recuérdate del día sábado para santificarlo. Acepto, porque este es el día en que nosotros encontramos una relación íntima con el Señor. Ahora te lo voy a poner de una manera más simple. Si tú encuentras una persona, mujer o hombre, que no tiene una concepción clara de los votos matrimoniales y no decide obedecerlos, inmediatamente tú sabes de qué lado está esa persona. Si tú has decidido caminar en el camino de los 10 mandamientos y si encuentras una persona que no desea obedecer estos 10 mandamientos, ¿qué te hace pensar que va a hacerte fiel si no quiere ser fiel a Dios en primer lugar? Ahora vamos a seguir, porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿ok? Porque yo sé que muchos a lo mejor están pensando en muchos ejemplos, o vamos a decirlo excusas comunes, ¿ok? Bueno, vamos a decir ejemplos. Muchos jóvenes pueden pensar de esta manera, ¿ok? No es, por ejemplo, Ruth, la moabita, un ejemplo de una mujer pagana que se convirtió al casarse. Perdón. Bueno, te voy a decir algo. En primer lugar, la Biblia declara efectivamente que Ruth era una moabita, mujer pagana. De hecho, era una mujer ramera. La Biblia también nos habla acerca de su conversión antes de casarse. Antes de casarse. Ruth se convirtió en parte de la genealogía de Cristo. Porque Ruth aceptó al Señor en su vida. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que lo aceptó porque se casó con un israelita. Ruth había aceptado al Señor antes de entrar en matrimonio con un israelita. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa con Rahab? Perdón, confundí los nombres. El primer ejemplo era el de Rahab, ¿ok? Rahab aceptó al Señor antes de casarse con un israelita. De Rahab viene la genealogía de Cristo. Ahora vamos a hablar de Ruth. Ruth también
nos muestra la historia que Ruth aceptó la fe israelita. Y Ruth estaba casada con un israelita también. ¿No es ese un ejemplo claro de que es posible que el hombre o la mujer se conviertan cuando están casados? Bueno, te voy a decir esto. Es verdad que el israelita se casó con una mujer que no era israelita. En ninguna parte de la Biblia encontramos que el Señor acepta esto como una verdad, como una concesión. No quiere decir que como un israelita se casó con una moabita, entonces quiere decir que está bien. Segundo punto. La Biblia no declara que fue porque porque este israelita decidió desobedecer el mandato de Dios que Ruth se convirtió al cristianismo o a la fe israelita. De hecho, el registro que tenemos es que cuando Ruth hizo esa confesión delante de Naomi, el esposo ya estaba muerto. Y te voy a decir algo muy interesante que yo he visto en muchas partes. La mayor parte de las veces veo que hay una disposición más grande en aquel que no es creyente, cuando hay una unión entre un adventista y un no adventista. La mayor parte de las veces veo que hay una disposición grande de la otra persona, pero ¿sabes quién es el mayor obstáculo para este no creyente para venir a los pies del Señor? Es él o la creyente. ¿Por qué? Porque esta creyente no es consistente con la palabra de Dios. Y si tú no puedes ser consistente, el mensaje que estás dando a tu pareja, a tu novio o a tu amigo, no es consistente. Así que esta confusión es una barrera para la otra persona aceptar al Señor. Voy a poner otro ejemplo más claro. Bueno, mi novia o novio es más cristiano o cristiana que los adventistas del séptimo día. Eso es real, ¿eh? Muchos jóvenes que no están en la iglesia son mucho más fieles que los adventistas del séptimo día. Eso no cabe la menor duda. Aún así, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que eso es una concesión. ¿Entiendes? No podemos violar el principio simplemente porque creemos que debe ser diferente. La manera más correcta de hacerlo es si tú ves una persona que es fiel, que no es de la iglesia, que tiene principios, que es ordenado, que crees tú que puede aceptar al Señor, ¿por qué no presentar al Señor primero? En lugar de presentarte a ti. ¿Por qué no presentar al Señor primero? Vamos a ver otro que es quizás el más claro. Mi papá o mi mamá se casó con alguien que no era de la iglesia y ahora gracias a eso estamos aquí. Ahora, esta es quizá la excusa más que he escuchado más veces. Y te voy a decir esto, ¿ok? A todos. Gloria a Dios, porque Dios es misericordioso y es bueno con cada uno de nosotros. Él nos perdona. Él nos da nuevas oportunidades. Él nos redime. Ese es el trabajo de Dios. El ayudarnos a reconocer que hemos cometido pecado, que hemos hecho mal, que hemos caminado en contra de sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere reconocer. Y ojalá que Dios haga ese trabajo antes de que cometamos los errores, pero lamentablemente muchas veces hacemos estos errores. Y sí es verdad. Muchas personas que se han casado con gente no creyente terminan en la iglesia. La mayor parte de las veces después de muchos años de batallar al punto del divorcio. Regresan, es verdad. Y a veces las familias siguen ahí. Ahora, en ninguna parte de la Biblia declara que Dios te necesita a ti para alcanzar a tu esposo o a tu esposa. O en ninguna parte de la Biblia se dice que Dios necesita de tu desobediencia para entrar en el corazón de esa persona. Eso es una excusa. Porque tú amas a la persona y estás buscando una manera de justificar tu amor por esa persona. No es malo amar a una persona. Lo malo es hacerlo a expensas de la violación de un principio. Y el principio aquí está establecido claramente. Dios no desea que estas uniones se hagan a menos que esta persona haya entregado su corazón al Señor completamente. Completamente. Te lo voy a poner de otra manera. En el libro de Génesis, la Biblia dice que Adán, cuando Dios lo creó, no tenía Eva. Dios puso a dormir a Adán y tomó una costilla de su costado. Y la Biblia dice que de esa costilla Dios formó a Eva. ¿Y qué fue lo que después hizo? Dice que Dios trajo a Eva a Adán. ¿Por qué no solamente apareció a Eva allí, enfrente, en la presencia de Adán? La respuesta es sencilla. Dios
deseaba tener una relación primero, una relación personal con Eva. Él quería que Eva lo reconociera a él como su creador primero, antes de traerla hasta Adán. ¿Estás entendiendo? El Señor desea que antes de tomar una decisión tan importante que tiene consecuencias para el futuro y para la eternidad, tú midas las consecuencias, ¿ok? Yo he visto esto muchas veces en mis amigos, en compañeros, en gente de la iglesia. Y ninguna de las veces he visto que funciona, ¿ok? Te lo voy a decir otra vez. Nunca ha funcionado. Hay muchas de las veces que Dios es misericordioso, o más bien todas las veces Dios es misericordioso. Y muchas personas llegan al conocimiento de Dios aún a pesar de la desobediencia de los creyentes, aún a pesar de eso. Pero lamentablemente ese no es el método que Dios quiere que utilicemos. Dios tiene su propio método y está establecido en la palabra de Dios. La pregunta que muchos tienen es: ¿qué voy a hacer si ya estoy en medio de una relación? ¿Qué voy a hacer si ya estoy comprometido? Bueno, mi recomendación es esta. Buscad a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La segunda es: necesitas separarte, necesitas hacer necesitas decidir a quién vas a entregar tu lealtad, si a Dios o al hombre. Ahora, no quiere decir que tienes que olvidarte completamente de esa persona, porque como tú a lo mejor lo crees, esa persona es fiel, verdadera. Una vez que has roto esa relación sentimental con esa persona y no son más una pareja, entonces sí, el principio, el primer paso a dar es que esta otra persona reconozca primero que Dios debe ser el primer lugar en su vida y se una con Dios. Cuando esta persona tiene una relación con Dios, ahora sí no hay problema. Los hermanos, la iglesia, todos, el cielo mismo está en tu favor. Pero te voy a decir un problema, ¿ok? Vamos a decir, bueno, yo voy a seguir con mis ideas y yo voy a seguir adelante porque yo lo amo a la persona, ¿ok? Me voy a casar. Muy bien. Tú te casas y puede ser, ¿ok? Puede ser la persona en un futuro decide aceptar al Señor, se bautiza, se vuelve un miembro de la iglesia adventista, un miembro activo. Está bien, gloria a Dios. Dios es misericordioso. Pero te voy a decir qué es lo que acaba de suceder sin que te diste cuenta. Tu ejemplo ahora acaba de establecer un precedente para todas las demás generaciones. Y los jóvenes que vienen detrás de ti van a pensar: esta persona desobedeció el mandato que Dios dice de no unirse con los incrédulos. Y aparentemente funcionó. Quiere decir que yo puedo hacer lo mismo y mi relación también puede funcionar. Tu vida se ha vuelto un ejemplo de desobediencia sin tú darte cuenta. Ahora te voy a decir qué pasa si tú haces lo que Dios quiere que hagas. Tú rompes tu relación, decides buscar al Señor en primer lugar y decides que esta persona, si Él lo desea, busque al Señor. Si no lo quiere hacer, ¿para qué quieres estar con alguien que no ama al Señor como tú? Pero vamos a decir que esta persona, hombre o mujer, deciden estudiar, deciden aceptar al Señor como su Salvador, deciden obedecer y caminar en los mandamientos del Señor. Y tú, con toda la tranquilidad y libertad, decides establecer una relación con esta persona. Ahora sí te voy a decir, tú te casas con la persona. Tienen hijos activos en la iglesia. Y ¿sabes qué? Sin darte cuenta, acabas también de hacer un precedente. Las siguientes generaciones van a ver en ti a alguien fiel. Y van a decir: el ejemplo de esta persona me ha enseñado que siendo fiel a Dios es siempre mejor que tratar de buscar la bendición en la desobediencia. Y ese precedente va a ayudar a estos jóvenes a caminar en la verdad de la palabra, porque tú has dado un ejemplo verdadero. Así que, mi hermano, mi invitación para ti es que consideremos nuestras decisiones delante de Dios. Que midamos y pesemos en balanza si la decisión que estoy haciendo es con una base bíblica. Si estoy completamente seguro que el Señor se agrada de mi relación. Si es así, no hay nada que temer. Pero si por alguna razón tienes preguntas, si no crees que tu relación está
en completa armonía con el Señor, si no ves que no encaja completamente en los principios que están en la palabra de Dios, yo te aconsejo a que rompas esa relación, porque va a causar muchos problemas a tu vida, va a causar muchas tristezas, muchos desalientos, mucho desánimo, y finalmente puede y podría hacerte perder tu salvación, que es lo más importante. Así que voy a hacer una oración contigo y a pedir que el Señor sea misericordioso con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros también. ¿Okay? Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de la bendición. Querido Padre, gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos respuestas claras a nuestras preguntas. Señor, si aún no ha sido claro para muchos de estos jóvenes, pido que tú muestres a través de tu palabra cuál es el camino que ellos deben andar. Y Padre, que nos sigas guiando hacia toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, que el Señor les bendiga. Perdón por hacer esta presentación un poquito más larga de lo normal, pero creo que es importante que comprendamos el deseo que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él no tiene deseos malos para nosotros. Él desea que nosotros prosperemos y que vivamos una vida feliz. Así que vivamos caminando en sus mandatos. Que el Señor te bendiga. Si tienes alguna duda, no dudes en llamarme, o quizás a través del teléfono podemos tener una conversación, ¿ok? Bueno, Dios te bendiga. Hasta luego.